¿son Ucrania y Rusia realmente lo mismo? Y no te voy a hablar de política actual, no te voy a hablar de la guerra actual, sino de la historia, ¿no? ¿Son el mismo pueblo con un origen común? ¿O realmente son dos naciones distintas que solo comparten pues, un parecido? Vamos a empezar primero hablando de el nacimiento del pueblo común, ¿no? O sea, la historia comienza obviamente en el siglo IX con la Rus de Kiev. Súper famosa, ¿sabes? La serie Vikingos. La verdad que es un origen para todo el pueblo eslavo, digamos, bielorruso, ucraniano y también, obviamente, ruso. Forma un estado por pueblos eslavos orientales y varegos, con su capital en Kiev, que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de la era medieval. Y en el año 988, el príncipe Vladimir el Grande adopta el cristianismo ortodoxo de parte de Constantinopla, ¿vale? Recordemos que el ortodoxo se separa del católico, que es el de Roma, y acaba adoptando esta religión. Entonces un poco el bautismo del pueblo, ¿no? O sea, marcó profundamente la cultura, la religión y la lengua de todos los pueblos eslavos orientales, podemos decirlo así, ¿vale? Es el origen tanto del ruso como del ucraniano actual. Hasta aquí podemos decir que literalmente no había ninguna diferencia. O sea, eran el mismo pueblo, hablaban el mismo idioma y eran el mismo estado, ¿vale? Pero luego hay una gran ruptura que se da en el siglo XIII. Y no es precisamente por algo pacífico, es que vienen los mongoles, vienen los túrquicos a cargárselo todo y a invadir, ¿vale? El imperio mongol, ya sabéis. Invaden todo lo que es la parte más oriental y incluso arrasan Kiev en el 1240, ¿vale? La queman entera. Y se dividió la Rus de Kiev, que era, digamos, la capital de este imperio medieval, se divide pues en varios principados, ¿vale? Y toman caminos diferentes. Al norte pues está Moscovia, que sobrevivió bajo el dominio mongol, pero poco a poco pues fue creciendo hasta proclamarse pues heredera de lo que era Kiev, ¿vale? Al oeste los territorios ucranianos quedaron bajo la órbita de Lituania y de Polonia. Esto es muy importante, se tiran muchísimos años anexados a estos reinos, ¿vale? Este es el punto en el que las trayectorias se han separado. El primer punto en el que las trayectorias ya no son exactamente las mismas, que es alrededor del siglo XIII, como digo. Rusia crece hacia Oriente, ¿no? Digamos más hacia lo exótico, hacia lo asiático. Bueno, exótico para nosotros, ¿vale? Y está marcada por la influencia, digamos, tártara. Pero Ucrania queda ligada a Europa central y occidental. Esto es muy importante porque por eso Ucrania hoy quiere entrar en la Unión Europea, por eso no se quiere unir tanto al bloque ruso y bueno, incluso esto era antes de toda la guerra de Ucrania. Y luego pasamos al Moscú como tercera Roma, ¿vale? ¿Por qué tercera? Porque bueno, la segunda era Bizancio, el imperio bizantino. Cuando Constantinopla cayó en el 1453, que lo conquistan los turcos, ¿vale? El imperio otomano. Después de Roma y Constantinopla, Moscú sería el nuevo centro de la cristiandad ortodoxa. Todo el mundo quiere ser Roma, ¿vale? Aquí todo el mundo se lo quiere atribuir, los alemanes, se lo querían atribuir los franceses, España se lo quería atribuir también. Todo el mundo se quiere atribuir que es la segunda Roma. Y realmente la única Roma que ha habido es Roma y Bizancio. No ha habido más, todos eran el mismo estado, no ha habido más. Pero bueno, ellos se veían a sí mismos como los herederos espirituales y en general culturales de Roma, ¿vale? Y de Bizancio. Esto consolidó en Rusia una identidad imperial, ¿vale? Una identidad de imperio propio, muy distinta de la que vivían los territorios. Ojo, que claro, mientras está pasando esto, Ucrania está bajo dominio tanto polaco como lituano. Y luego los cosacos y la unión con Rusia, ¿vale? Vamos a pasar al siglo XVII. Los cosacos ucranianos, liderados por Bogdan Khmelnytsky, buscaron apoyo frente a la presión polaca, ¿vale? Y en 1654 firmaron el Tratado de Pereyaslav, que los puso bajo la protección del zar ruso, ¿vale? Desde entonces, gran parte de Ucrania, de lo que hoy conocemos como Ucrania Oriental, pasó a formar parte de Rusia otra vez. Pero el oeste, Galicia, Volinia, Leópolis, siguió bajo dominio polaco y más tarde austrohúngaro. De ahí surge una doble influencia oriental en el este y europea en el oeste, ¿vale? Se vuelve a fragmentar el pueblo ucraniano, ¿vale? O ruso. En el siglo XVIII y XIX, tras las particiones de Polonia, el imperio ruso se anexiona casi toda Ucrania, ¿vale? Solo el extremo occidental queda en manos del imperio austrohúngaro, pero ya, como podemos ver, vuelven todos a las manos de Rusia. Y esta división marcó pues las identidades diferentes, ¿no? Bajo Rusia, Ucrania fue vista como una región hermana, pero claro, subordinada. Bajo Austria surgió un nacionalismo ucraniano más fuerte, con una idea clara de ser un pueblo distinto. Y
bueno, con la caída del zarismo en el 1917, empieza la Unión Soviética y Ucrania intentó proclamarse independiente, pero claro, durante unos años hubo guerras republicanas efímeras y conflictos entre nacionalistas, bolcheviques y potencias extranjeras, ¿vale? Finalmente Ucrania queda incorporada a la Unión Soviética como república constituyente, ¿vale? Aquí prácticamente toda la totalidad de Ucrania entra en Rusia, ya por fin. Y tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética incorpora territorios que antes, pues como he dicho, pertenecían a Polonia, a Austria y como podía ser Leópolis, Galicia, ¿vale? Durante la era soviética, Ucrania era formalmente una república hermana, pero en la práctica estaba totalmente bajo el dominio de Moscú. Y en el 1991 la URSS colapsa y se forma lo que hoy es Ucrania como país independiente por primera vez en la historia, separado de Rusia. Loquísimo realmente. Llevan prácticamente 1000 años siendo el mismo país o partes de otro país, pero nunca habían sido un país propio. Y en el 91 sucede, ¿vale? Luego si miramos ya, bueno, ahora con la guerra se está complicando la cosa, pero bueno, si miramos un poco a la lengua, a la cultura, a la religión, o sea, es innegable la conexión que hay. El ruso y el ucraniano provienen del mismo tronco lingüístico, la religión mayoritaria es el cristianismo ortodoxo, descienden del bautismo de Kiev del 988, es decir, que tienen la misma creencia o la misma espiritualidad, comparten tradiciones, comida, hasta nombres, o sea, hasta se llaman igual unos y otros. Y la diferencia obviamente existe, ¿no? O sea, Ucrania ha absorbido más influencias polacas y más europeas occidentales, y Rusia pues es más oriental. Pero, ¿son lo mismo históricamente? Realmente sí, Ucrania y Rusia comparten el mismo origen, pero son ramas del mismo árbol que están separadas en realidad, o no tanto. Ya eso te lo dejo a ti, es tu opinión, es algo totalmente discutible, no es algo que sea sí o no, porque la vida es una escala de grises, como podemos observar. Y nada, este es el último estandarte, espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas para más vídeos así, y nada, nos vemos en la próxima. Un placer, hasta luego.